Buenas tardes a todos. Nos complace hoy tener una presentación muy atinada a lo que estamos viviendo, que tiene que ver con el tema tarifario. Para esta presentación nuestro expositor va a ser el ingeniero Juan Manuel Urriola. Vamos a leer aquí brevemente una introducción del ingeniero Urriola. El ingeniero es ingeniero electricista con maestría en administración de negocios, especialidad en finanzas y estudios superiores en ingeniería eléctrica, sistemas de potencia y administración de proyectos, con amplia experiencia en el sector de energía. El ingeniero Urriola dirigió la primera fase de la integración eléctrica nacional a 230 kV, fue jefe de proyecto hidroeléctrico Fortuna y miembro activo del equipo de privatización del sector eléctrico nacional. Ha ocupado las posiciones de gerente de ETESA y secretario general de energía. Adicional, ha sido un gran promotor de la integración regional eléctrica, tanto para Centroamérica como para Colombia. Bajo su liderazgo se inicia el desarrollo de la generación eólica y la generación solar en nuestro país y sienta las bases para la generación utilizando gas natural. El ingeniero Urriola es promotor, asesor de la planta a gas de metano en Cerro Patacón de 8 megawatts de capacidad instalada, como también es consultor internacional donde ha asesorado a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, así como el sistema de integración eléctrica Centroamérica. Es asesor y accionista de la empresa N Solar. Hoy tenemos pues el privilegio de contar con el ingeniero Urriola, que nos va a hablar de el proceso tarifario. Nada más pues nuevamente agradecerle a todos los que se nos han conectado y lo que vamos a pedirles a todos que puedan eventualmente escribir sus preguntas, y por temas de tiempo quisiéramos que al final de la presentación del ingeniero Urriola tengamos unos minutos para contestar y abordar las primeras preguntas. Dado pues el tiempo, queremos ser lo más eficaces en el uso del tiempo, pues el ingeniero nos pueda responder. Así que sin más, pues le dejo el micrófono al ingeniero Urriola. Gracias. Buenas tardes. Un momentito. ¿Por qué no estoy ahí todavía? Ya, Juan, era un tema de, disculpen a todo un tema técnico que suele ocurrir a los inexpertos principalmente. Ya vamos a montar la presentación. Tienes que sacarlo de ahí. Ahí está. Listo. Él se sale solo.
La verdad es que Agrandel tiene una súper estructura y una base de datos con muchísima información, y eso nos complace porque hace más fácil nuestra presentación. ¿Qué queremos hacer hoy? Primero les voy a dar un pantallazo de cómo está estructurada la presentación y luego regresamos a ir punto por punto. Eso nos va a poner en el contexto. Inicialmente, como este es un grupo enfocado a los grandes clientes, pues vamos a presentar las posibilidades de que los grandes clientes puedan convertirse en grandes clientes habilitados en función de la relación precios, oferta de mercado versus las tarifas reguladas. Y eso lo vamos a hacer para 3 escenarios y para las 3 distribuidoras. Posteriormente a eso, vamos a presentarle el por qué la variación de precios de tarifa y los aumentos de este primer semestre de 2022 versus el segundo semestre de 2021. Vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando con el costo marginal del mercado y cómo ese disparo, qué efectos está teniendo o va a tener en la tarifa eléctrica. Vamos a hablar un poco de cómo se está moviendo el índice Henry Hub para el LNG y cómo se está moviendo el West Texas Index para el crudo. También vamos a presentarle qué está pasando en el costo monómico de los contratos de generación contra el costo marginal. Igual vamos a hablar de los niveles de contratación, cómo está estructurada la contratación tanto de potencia y energía por distribuidora y los spreads que se están dando entre lo que exige la regulación y lo que tienen en los contratos, lo cual nos puede dar un indicativo de que además de los aumentos de precio se puede estar dando un tema de sobrecontratación. Eso para las 3 distribuidoras. Pasaremos entonces a ver la contratación por tecnología para cada una de las distribuidoras y veremos cómo el desplazamiento de las térmicas a búnker va siendo desplazada y que para finales del 2023, cuál es el efecto de una matriz muy disminuida que quedaría solamente en gas y agua, en LNG. Finalmente vamos a hablar un poco de los contratos vigentes, cuáles son los últimos precios que hemos tenido y cómo esos precios no fueron aprovechados y hoy nos enfrentamos con una compra importante en el mercado ocasional de muchos millones de dólares para el primer trimestre de este año. Y finalmente queremos hablarle pues de lo que se ve venir. Ya las distribuidoras empezaron a publicar su CBC, por ejemplo en marzo, ya lo que venía de diciembre, luego ahora en abril, el que viene en enero y así sucesivamente, lo cual nos marca una señal que debe ser observada no solo por grandes clientes, pero por todos los clientes de electricidad en general. Finalmente, creo que es muy importante también darle algunos hints de algunas lecturas importantes que yo conozco y que nos dan una idea de cómo se maneja la geopolítica y la energía, sobre todo en estos tiempos que no son de mucha paz y que debemos estar preparados. Y un llamado de atención a que una verdadera
iniciativa o que tenga que ver con el tema de la de la de la de la eficiencia energética y el ahorro no puede ser algo que se puede dar de un día para otro. Tiene que ser una política establecida permanente y que contribuya a que el panameño que viene en una situación económica difícil, que se proyecta todavía por un par de años más, esto pueda entender bien qué es una estrategia de eficiencia energética y de ahorro, pero en una forma permanente. Ok, comenzamos. La que sigue. Nosotros, acá en Agrandel, se ha hecho un estudio por 3 escenarios diferentes. 3 escenarios diferentes para ver la potencialidad de que bajo estos escenarios los grandes clientes tengan opción factible de accesar a contratos con proveedores, lo cual el gran cliente es un agente de mercado importante. Y como agente de mercado importante, hay que hacer lo posible. El mercado, el regulador, la Secretaría tienen que buscar la forma de que ese agente tenga vigencia. No es que haya agente, sino que tenga vigencia. Entonces, acá se han analizado 3 escenarios con energía que puede ser comprada a $70 el megawatt hora, a 80 o a 90, con costos de energía, con costos de potencia que en el caso del 2022 está en el orden de los 13.93 kilovatios mes. Entonces, de ahí pasamos, por ejemplo, si nosotros buscáramos y viéramos qué posibilidades hay con EDEMET entonces vemos aquí la barra azul corresponde al precio de la energía no regulada, perdón. Y las amarillas, las barras amarillas nos van indicando cuál es la posibilidad de llegar exitosamente a una tarifa que sea accesible y que permita al gran cliente un ahorro con respecto a la tarifa regulada. Por ejemplo, en el escenario 1, prácticamente que en EDEMET, en cualquiera de los 2 primeros escenarios, inclusive en el tercero, hay muchas posibilidades para las diferentes tarifas. Si vemos en el BTD, la barra azul está más alta que la barra amarilla. Entonces la barra amarilla quiere decir que podemos llegar a accesar exitosamente bajo las condiciones de oferta que se pueden conseguir hoy a desarrollar un contrato de gran cliente. Y así sucesivamente se presentan para cada una de ellas, de las otras distribuidoras. Pero si vemos EDECHI, por ejemplo, EDECHI por las condiciones especiales que tiene, no hay mucho espacio para que un gran cliente logre un contrato más económico que el que le ofrece el precio que le ofrece la distribuidora. Y es por eso que no tenemos grandes clientes en EDECHI, porque lo que se puede conseguir en precio es mucho mayor que lo que te está ofreciendo la distribuidora bajo regulación en cualquiera de esos escenarios. Como le mencioné en el recuento que hice, en el enfoque general de lo que iba a ser la cobertura de esta presentación, es importante siempre que el gran cliente comience a observar varias cosas. Uno, la letra de su contrato y la duración de ese contrato, porque como el precio ocasional se está disparando, y lo vamos a ver después, va a haber muchos que van a poner a un lado al gran cliente y van a buscar, por lo menos por los próximos 2 años,
el ingreso y la utilidad que le va a proporcionar la venta en el mercado ocasional más que venderle a un gran cliente. Y ahí tiene que poner atención tanto el regulador como la Secretaría de Energía. Y yo insisto, el gran cliente es un agente de mercado y debemos hacer todo lo posible para que ese cliente tenga vigencia. Y esto es bien importante y más adelante veremos esto. Ponerle atención a los costos ocasionales y ponerle atención a la redacción de sus contratos de forma tal que haya un compromiso bien vinculante con su proveedor. Ok, seguimos entonces, por favor. Bien, ¿qué sucedió en este último trimestre, en este último semestre? Ahí tenemos el promedio de las tarifas. No hemos hecho una diferencia de detalle. Otra cosa que les quiero decir, esta es una presentación que tiene más un enfoque estratégico que un enfoque de detalles. Y además, toda la información que está en esta presentación es información oficial de la SED, del CND o de la Secretaría. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos puesto en un solo paquete suficiente información para que cada uno de los jugadores, generadores, consumidores, grandes clientes, puedan tener una visión rápida para establecer algún nivel de estrategia y ya dentro de sus equipos poder entonces buscar el resto de la información detallada. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, prácticamente que hubo muy poca variación en EDEME, casi ninguna variación en EDECHI, de hecho fue hacia abajo, pero en ENSA hubo un disparo. En ENSA hubo un disparo de cerca del 15%, con una variación global de las tarifas que por eso impactó en el aumento global de todo el sistema y que fue de 2.08, es decir, un 15% de variación. Aquí hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos acercamos a ETESA a averiguar bien el porqué de esta variación, siendo que las estructuras de compra son bastante similares. Pareciera que lo que sucedió aquí fue que hubo reclamos de CBS por parte de ENSA que no se le dieron curso en los momentos en que se presentaron y se dejaron acumular. Y como se dejaron acumular, entonces ese golpe salió de un semestre al otro, del segundo semestre del 21 al primer semestre del 22. Y eso es lo que aparece ahí como un 15% de la variación. Siempre es importante que sepamos con nuestras distribuidoras y los proveedores de servicio a qué se deben esos aumentos cuando son aumentos un poquito disparados, como 4% en EDEME y 15% en ENSA. Esta presentación pues, va a estar disponible para ustedes y también por cada empresa le ponemos, regresémonos al donde tenemos aquí nosotros tenemos la cantidad de clientes por cada tarifa en cada distribuidora, ¿verdad? Para el año 2021, que es el último registro que tenemos BTS, BTD, BTH y así sucesivamente tenemos la cantidad de clientes por tarifa. Y esa información ahí les queda a ustedes también. Nos regresamos a esto. Bien, los costos del mercado. ¿Cómo anda nuestro mercado? ¿Por qué tenemos este tema que nos preocupa tanto? Sobre todo ojo, esto ya venía proyectándose mucho antes que Putin se fuera para Ucrania. Claro, se va a poner un poco más serio.
Pero miren cómo está el costo marginal del sistema. El costo marginal del sistema, que normalmente anda en un promedio anual 60 a 65 dólares por megavatio hora, durante los últimos meses ha estado en un orden de 140 dólares el megavatio hora, es decir, 2 veces lo que es el promedio. ¿A qué se debe? Bueno, se debe al incremento de los precios del combustible, tanto el gas natural como el búnker, la disminución de la generación proveniente de la generación hidroeléctrica. Esto es importante lo que voy a mencionar aquí. A pesar de que la generación de la fotovoltaica de la matriz comienza a dar aportes que comienzan a ser interesantes, estos altos precios se ven registrados en las horas del día, el aporte. Entonces, en la noche, por el tema ya sea de la administración de las hidroeléctricas o por efectos de que ni siquiera llegamos la demanda en la noche puede andar del orden de los 1000 megas, lo cual obliga a tener algunas térmicas caras en línea. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que ahí se producen costos marginales también altos en la noche, que antes era la hora de comprar. Y un incremento de generación proveniente de las centrales térmicas que sobrepasan la renovable. En pocas palabras, el costo marginal del sistema tenemos que ponerle atención. Y todos sabemos cuál es la solución para que el costo marginal del sistema no nos golpee tan fuerte al usuario, que sea un tema como fue concebido entre generadoras. Bueno, ahí está uno de los problemas cuando no contratamos o no llenamos los contratos de energía, por ejemplo, por efectos de que creemos que está muy caro. Y eso es lo que nos sucede cuando hacemos. Y ese es un error que hemos venido repitiendo muchas veces en el mercado, en el mercado de compra de energía en Panamá. Seguimos. Así se está comportando el Henry Hub para el LNG y así se están comportando los precios del crudo con el índice del West Texas. Y esto es importante. El crudo a veces tiene variaciones, pero tiene variaciones dentro de un eje alto. Y cuando creemos que baja, no es que bajó. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de la economía y decimos hemos crecido tanto tiempo con respecto al año anterior, sí, pero es que esa no es la mejor referencia. Entonces, sigue siendo alto y a veces tiene bajones dentro del rango alto. Y el Henry Hub, señores, se va a disparar, sea que lo tengamos en la compra en los Estados Unidos, digo, el gas natural, sea que lo tengamos en los Estados Unidos, donde quiera que lo tengamos, el gas natural va a subir de precio. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no desarrolló los programas que tenían en el pipeline, lo suspendieron y entonces ahora los Estados Unidos inclusive andan buscando ese gas en otros países. De manera que ahí hay que poner atención y ese va a ser un punto de preocupación para nosotros, dadas las condiciones contratadas a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo en el mercado panameño, donde hay un excedente importante y una desfiguración de la matriz por el exceso de gas natural en nuestro sistema. Ese es otro punto que hay que ponerle atención. Es decir, nosotros estamos señalando, no vamos a echarle la culpa a nadie, pero hay una realidad que tenemos hoy y que tenemos que ponerle atención. Nosotros no podemos seguir simplemente con los brazos cruzados y decir, bueno, es que nosotros no tenemos gasolina, ni tenemos gas, ni tenemos petróleo, entonces no podemos hacer nada. Yo no estoy muy seguro en que nosotros, los panameños, estemos para estar con los brazos cruzados.
creo que debemos ser proactivos y que creo que debemos buscar algunas soluciones para eso. Nosotros recomendaremos algunas un poco más adelante. Entonces tenemos un mercado ocasional, un precio del mercado ocasional, crecimiento, un precio de gas. El precio de gas, para que nosotros veamos, claro, es una consideración diferente la forma en que se despacha y se contrata, por ejemplo, en España. Allá se hacen ofertas diarias. Pero la oferta de mitad del 2021 era de $60 por megavatio hora y llegó a estar en $400 el megavatio hora. Es decir, no es que lleguemos a esos extremos, pero si le pasa a España, que tiene una matriz bastante bien conformada, y le pasa y nos pudiera pasar a nosotros, máxime cuando nosotros no somos ni siquiera productores, pero tampoco somos el cliente por el cual se va a preocupar mucho el mercado. Entonces ahí tenemos que poner mucha atención a esta situación que sigue. Bien, fíjense cómo están los contratos de generación, el costo de los monómicos de los contratos de generación. Entonces, ahí están por cada una de las distribuidoras. El costo marginal excedió el costo de los contratos promedio de generación. Muy claramente, cuando estábamos por abajo, ya está excediendo el costo promedio de los contratos de generación. Ese costo nos va a hacer mucho daño, porque tenemos contratos de generación bajos, monómicos, potencia más energía, pero nuestro CMS o nuestro costo marginal del sistema está comienza a dispararse casi en un 20% por arriba del costo de los contratos. De hecho, en enero de este año, se compró en el mercado marginal el 15% de la energía. El 15% de la energía consumida en enero se contrató en el mercado ocasional. Cerca de 15 millones de dólares con un diferencial como de 9 millones de dólares. Veremos más adelante. Esto termina impactando el usuario final. Bueno, acá tenemos un pronóstico de la demanda con reserva para cada una de las distribuidoras. La quisimos poner como una información adicional, de manera que también estemos nosotros nos hubiera gustado tener capacidad disponible contra la demanda, pero esa es una herramienta que manejan ustedes muy bien y esa información del Centro Nacional de Despacho. Como les he dicho, toda la información que nosotros estamos presentando es información oficial. Lo que hemos hecho es traerla, ponerla junta para darle a ustedes un escenario que le permita sus estrategias. Ponerla junta como yo lo entendería si tuviera un rol más activo tengo un rol activo, pero no en las dimensiones en las que los que tienen que tomar decisiones comiencen a ver no solamente la brusca en el ojo de ellos, sino el garrote en la cabeza del sistema. Seguimos. Los niveles de contratación. Este es el de EDEMET. La línea roja es lo que establece la regulación y la línea azul para potencia como energía, con una referencia de 100% a enero de este año, donde nos está diciendo que cómo se va a ir comportando. Todo pareciera que o hay una contracción en la demanda de
de, ¿cómo se llama?, de EDEMED, y ahora veremos por qué yo digo que hay una contracción. O hay una contracción en la demanda o hay una sobrecontratación, tanto en la potencia como en la energía. Y si eso es así, alguien tiene que hacer algo, porque nosotros no podemos estar haciendo sobrecontrataciones con precios tan altos y ajustados periódicamente. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que mantener un balance. Sí queremos que las generadoras estén aquí y estén tranquilas, pero no recargadas totalmente en el hombro del usuario final. Hay que buscar un balance. Y ahora me voy a saltar de la de EDESI porque es muy parecida y los voy a llevar a la de ENSA. Si se fijan en ENSA, hay una mejor política de contratación, se manejan los niveles de regulación rojo con los niveles de contrato muy cercanos, muy cercanos. No hay un split, ponme la de EDEMED de nuevo. Mire, en EDEMED, allá hay un desfase de un 24-25%. En el 2024, 25, discúlpenme que ya, yo lo tengo acá. En el 26. Entonces, eso hay que ponerle atención. Hay un desfasamiento entre las dos curvas. Acá en la potencia llega a tener un 4%, pero acá en la energía llega a tener un 25%. Sin embargo, cuando nos vamos a ENSA, sí vemos una mejor política de contratación o un mejor pronóstico de su carga, de manera que la regulación impuesta dentro de los parámetros de la regulación sí anda muy cerca. Hay algunos momentos inclusive que estamos con contrataciones más bajas que lo que debiéramos tener. Siempre que lo azul esté la línea azul esté por debajo de la roja, ahí tenemos un nivel de desfase hacia abajo sobre lo que impone la regulación. Y eso también hay que ponerle atención. El tema de nosotros en un mercado que tiene tanta gente capaz y tanta gente preparada es que veamos los problemas y los dejamos ahí. Y a mí no me parece, yo creo que el problema está ahí y con la capacidad de gente que hay en este mercado y en las empresas que participan, deberíamos tener mejores respuestas y más ágiles para que las cosas se vayan actuando. Las autoridades, la Secretaría de Energía y la SEP deben tener las manos puestas y hacer acciones. Se pueden hacer acciones. No, porque la seguridad de esto te garantizo que con seguridad jurídica y todo podemos hacer acciones que eviten que ante una situación que no es normal y bajo condiciones de economía y de mercado que no son normales, hacer los ajustes correspondientes. Todos jugamos juntos y todos estamos en el mismo barco. Aquí sí estamos todos en el mismo barco, eso sí se lo puedo decir. Y debemos reconocer los problemas, discutirlos y encontrarle soluciones. Porque sobrecontratación con sobrecosto no me parece. Y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con esto. Viene una parte muy polémica, la diversificación de la contratación. El rojo naranja son las térmicas, el gris es el gas natural y el azul es la hidro. Ya para fines del 2023 o para mediados del 2023, por la relación que se dio en la contratación, comenzaron a salir térmicas y van a seguir saliendo térmicas. Entonces, hay que tener cuidado ahí también. Hay que tener cuidado ahí también. Nosotros, si bien es cierto que está apareciendo
un volumen importante de generación solar. Todavía no llega a ser suficientemente significativo y no lo será hasta que realmente crezca y crezca con el almacenamiento. Es el almacenamiento de la energía solar la que va a contribuir a que esa energía renovable tenga un rol mucho más importante en la matriz. Esto que está aquí se vuelve a repetir para las otras distribuidoras, ya lo veremos. Pero ¿qué pasa? Que para fines del 23, mis estimados amigos, agentes de mercado y público en general, desfiguramos la matriz energética. La matriz energética queda sencillamente con gas y con agua. Y si nos llega un año con hidrología baja, bueno, ni siquiera tenemos unas buenas interconexiones, que eso es importante. Yo comenzaría a tocar de nuevo las bases con la interconexión con Colombia, que iba muy avanzada hasta que a alguien se le ocurrió que por ahí no era. El mercado centroamericano está flojo. Uno de los principales aportadores, y creo que el mejor sistema de despacho y de operación que hay en Centroamérica, que son los guatemaltecos, ya dijeron que se salen. Entonces, ¿qué queda? Guatemala, ¿qué queda? Nicaragua, Honduras y El Salvador, porque los ticos son muy cerrados y los ticos barren para adentro. Lamento si hay algún tico que me está escuchando, pero así es. Entonces quedaríamos un poco aislados. En Centroamérica somos la cola. Entonces, ¿qué va a pasar con una matriz que no solamente más del 50%, un poquito más del 50% es gas natural, bajo las condiciones que hay en el gas natural? Y que cuidado que mañana se supera la situación del gas y los Estados Unidos todavía no dan luz verde para su desarrollo del gas como lo había dejado el gobierno anterior de Trump. Y si eso no se da, va a haber precios. Ojo que esto que les voy a decir es bien importante. Es cierto, el gas tiene un precio de energía bueno, bajo, atractivo, pero el precio de potencia es muy alto y al final del día el monómico es alto, y que si nosotros mañana dependemos solamente en más del 50% de eso, aquí hay un nivel de riesgo que debíamos empezar a ver cómo lo mitigamos. Y hay algo que esto hay que decirlo y tienen que ver cómo lo resuelven. Ese 53% lo tiene un solo generador. Un solo generador tiene esa estructura. Entonces, si no tenemos agua, tenemos un solo generador. Eso, señores, hay que revisarlo. No estoy seguro. La empresa es una muy buena empresa, es una empresa que está invirtiendo en Panamá, pero algo hay que hacer ahí. Eso se los pongo, se los dejo ahí, porque me parece que es una situación delicada, muy delicada, sobre todo en el contexto energético mundial. Seguimos, Edechi tiene más o menos la misma cosa, pero cuando vamos a ENSA, volvemos a repetir, ese es ENSA, ¿verdad? Volvemos a repetir, parece que ENSA se le quedan unos cuantos generadores térmicos ahí, casi nada, pero igual, ya para diciembre del 23, de hecho, en el caso de ENSA, el nivel de contratación de la generación a LNG es mucho mayor que la de EDEMET. Agua, 25%.
y el otro anda del orden del 41 o 49%, con un 9% térmico todavía, que me imagino que ya para ese tiempo estará arreglando sus maletas si es que no las arregla antes y cede esos contratos. Entonces, mucha atención, mucha atención, mucha atención, porque aquí algo hay que hacer para que las renovables crezcan más, para que esas plantas eólicas, pero sobre todo las solares, comiencen a jugar un rol más importante. Hay que hacer alguna política de incentivos extraordinaria que permita a las solares meterse con almacenamiento. Si no, vamos a llenarnos la boca con que tenemos muchas renovables y mucha solar, pero por 4, 5, 6 horas máximo al día. Y todos aquellos programas de generación distribuida y estas cosas van a sufrir un retraso por esta situación de esta que yo no le llamaría ni matriz, de esta diversificación de tecnología. Bien, seguimos esto. Aquí les voy a mostrar algo que también es bien importante que lo observen. Vamos a la siguiente. Esos son los contratos de EDEMET, basados en dos condiciones. En una licitación que se dio, la LP 10219, que es la roja, y la LP 10121, que es la verde. En esa verde, alguien hizo un análisis y dijo, ¿sabe qué? Se van a quedar por fuera el 30 al 40% de las ofertas de energía, porque me parece que están muy caras y de verdad todas andaban más o menos en ese mismo orden. Y me quedo solo con las que tienen $61 por megavatio hora, porque eso es lo que el análisis me da, cuando la potencia acá también se está ofreciendo más cara. En esa misma licitación la potencia fue más cara o igual que las anteriores y la energía no se contrató. Como esa energía no se contrató, lo mismo que le pasó a EDEMET, lo mismo que le pasó a EDEMET, le pasó a EDECHI y le pasó a ENSA, y se nos vino enero. Entonces, en realidad esto comenzó en noviembre, diciembre, enero. Y lo que nos aparece ahora es que tenemos en enero, por ejemplo, aquí, 116 gigas de enero consumidos por las distribuidoras, se compró en el mercado ocasional. 116 gigas. Eso corresponde a un precio de $140 y eso es aproximadamente como 15 millones de dólares y un diferencial con respecto a los 6 centavos de cerca de 9 millones de dólares. En enero nada más. En enero. Eso es producto de no haber llenado la licitación aquella verde cuando tuvimos ese momento. Es un error que hemos vuelto a cometer, no es la primera vez que lo hacemos. De hecho, cuando se le quitó a la distribuidora las compras, había un fenómeno muy particular y se le dio a TESA porque supuestamente no tenía un interés ni tenían por qué querer arreglar las estructuras financieras de las distribuidoras en función de... Las distribuidoras eran mucho de licitar y declarar oneroso. Y posteriormente nunca le pegamos a ese oneroso, y lo oneroso era
que los nuevos precios que se daban eran, de verdad, esos eran los onerosos y no las ofertas que estaban compitiendo. Entonces, somos reincidentes aquí y debemos poner un poquito más de atención. Debemos poner un poquito más de atención porque dicen que alguien es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero nosotros no estamos tropezando, nos estamos dando en la cabeza porque una y otra vez caemos en la misma situación. Además de eso, ya las dos distribuidoras, pásame la siguiente, ya las dos distribuidoras tienen anuncios. Ese anuncio debe corresponder como al costo variable de combustible como de diciembre, porque normalmente llevan 2 meses, enero, febrero la publican en marzo, y por ahí van a venir las otras igual o mayores que esas. ¿Sí? Ya el anuncio está dado de que a la tarifa, a cada una de las tarifas se le va a agregar un costo adicional, como lo mencionan las dos grandes distribuidoras, o los dos grandes grupos, Naturgy con Edemet y con Edechi, y ENSA. Entonces, ahí están. Ante eso, ¿qué hacemos? Pues yo creo que estamos haciendo muy poco, porque por un lado hay una muy tímida política de eficiencia y de ahorro. La hace una voz que dice esto, apague la refrigeradora, en el caso de la gasolina, arranque el motor, en 3 o 4 líneas que parecen más bien una novelita no se puede hacer ahorros ni eficiencia de corto plazo. Eso tiene que mantenerse y repetirse y que la gente lo entienda y que la gente lo haga. A veces me da por pensar de que eso si no se quisiera hacer, porque el gobierno, el Estado, tiene intereses en las distribuidoras, y pues bueno, si se consume más, pues me toca más como socio del 50-49%. No nos hagan pensar así. Hagan una política de razonamiento, de ahorro y de eficiencia energética que sea duradera, que sea permanente. Eso no choca para nada con el crecimiento en todos los otros pilares de la política energética, de la descarbonización, de la energía de la generación distribuida y de la digitalización. No hay nada de eso, al contrario, se complementan. Pero este es un país que la situación económica cada día es más difícil y nosotros debemos hacer algo para tener vigencia. Cuando las cosas se ponen duras para el bolsillo, la reacción popular casi siempre es contra los agentes, sobre todo los agentes importantes de la energía. Entonces, yo creo que debe haber iniciativas que las propias agentes de energía no le deben dejar sola al gobierno. Alguien debe empezar a manejar ese carro y empezar a subir gente. Por los 2 próximos años, por lo menos hasta el 23, hay que hacer algo de eso, y en el camino hay que hacer algo con la matriz energética. De manera que esto se lo quería dejar de este tamaño. Y otra cosa también, mira, nosotros hemos invitado a Percy Garrido el 7 de abril. En este mismo horario, Percy va a hacer una presentación sobre un análisis que contrató en él. Percy es el gerente regional comercial de Enel, de la parte verde, pues. Y
Y aquí hay algo importante, porque el análisis que ellos hicieron o que contrataron está muy enfocado al cargo de potencia. Con esos cargos de potencia que hay hoy, es muy, no favorece mucho a la, a la, a la, ni a la energía, ni a la generación, ¿cómo se llama? Eh, eh, Distribuida, y no favorece mucho tampoco a la generación con fuentes renovables y no invita a grandes inversionistas que quieran venir a Panamá a comprar por megas o que requieren energía en el orden de los megawatts o de los mega en energía y en potencia, y que no pueden porque el costo del peso del el cargo de potencia es demasiado pesado. Les recomiendo que el 7 de abril escuchen a Percy Garrido, que va a hablar sobre el estudio y cómo ese estudio favorece a la inversión, cómo favorece a los grandes clientes para que tengamos una estructura de gente mucho más, más firme, más fuerte. Finalmente, le quiero compartir algunas lecturas que yo he estado, bueno, la he hecho siempre. Miren, yo le voy a recomendar unos libros. Yo he leído dos de ellos, ya mandé a buscar el tercero. El autor es un señor que se llama Daniel Yergin, Yergin, Daniel Yergin. Él escribió The Price, escribió The Quest y ahora sacó The New Map. Tiene una cantidad de información de cómo el mundo y su geopolítica se maneja con un impacto importante en la energía y cómo la energía también contribuye a ese tema de la geopolítica. Son lecturas muy interesantes que yo les recomiendo. Y finalmente, yo siento que la situación para el siguiente semestre va a seguir aumentando la energía eléctrica, la electricidad. Puede haber una migración de los que ofertan energía, de los grandes clientes al mercado ocasional, y puede haber precios que todavía se mantengan o que crezcan y que nos empujen a establecer una verdadera matriz energética que nos dé seguridad, confiabilidad de suministro, pero también que nos ayude a mantener algún nivel de precios interesante y atractivo. Más solar, más almacenamiento, pareciera que junto con políticas de ahorro y de eficiencia es lo que hay que implementar pronto. Y cuando digo pronto es para el próximo semestre y a seguirla manteniendo. Muchas gracias y estamos a su disposición para las preguntas que tengan a bien someter. Vamos a hablar con el staff aquí de N-Solar para ver qué nos dice sobre las preguntas que tenemos habilitadas. Juan, gracias por tu participación, gracias por tu perspectiva. Yo tengo aquí unas par de preguntas, principalmente el marco tarifario vence ahora en el 2022. ¿Quién estará participando en la revisión del nuevo marco tarifario? Bueno, de hecho, Agrandel tiene presencia o va a estar dándole seguimiento, pero una de las cosas que menciona con el tema de la presentación de Enel, que es bueno que comencemos a participar, tiene que ver con lo que va a pasar eventualmente, ¿no? Yo quisiera más o menos, pues, usando esta pregunta y ampliando una que tenemos aquí adicional, que
que tiene que ver con, ¿es justificable la aplicación del CPG por parte de ACEP versus negociar directamente la compra de potencia con un generador? A ver si Juan nos puedes responder en base a lo que va a ocurrir y cuál es tu perspectiva o cuáles son tus recomendaciones con el tema de la CPG, ACEP y el cambio que viene ahora en junio del marco tarifario. No se escucha, tan en mute. Ahora sí. Definitivamente que el cambio, que el cargo por potencia debe ser revisado. Yo pienso que el cargo por potencia, inclusive cuando a mí me tocó recientemente ver una propuesta casualmente era de Enel, que supuestamente es la que puede ofrecer mejores paquetes a inversionistas que quieren venir a invertir grueso en Panamá. Y ese cargo prácticamente saca al inversionista de sus números. Entonces, eso hay que verlo. ¿Cómo se va a revisar? Yo tengo copia del estudio, no lo he terminado de leer, Jorge. Y bueno, ya que lo va a traer Percy, yo creo que ese es un tema que se ha venido discutiendo y que tiene que revisarse porque va a determinar inversionistas fuertes en Panamá que requieren grandes cantidades de electricidad y que la estructura financiera no sale por el costo de la energía y especialmente por el cargo de potencia. Es un cargo de potencia que tú ves como el costo de la potencia se ha aumentado por también el desbalance de las ofertas, bajo nivel de energía, con potencia más cara, pero con un monómico atractivo que resulta favorecido. Eso hay que revisarlo. Y yo preferiría, Jorge, esperar a Percy. Yo no me adelantaría, yo creo que Percy, además de ser una persona muy bien preparada, viene estudiando este tema de hace rato, inclusive en reciente presentación que Percy informó un panel sobre la movilización eléctrica. Él mencionó claramente que eso hay que revisarlo si queremos realmente tener un avance en eso y que seamos competitivos con la movilidad eléctrica, con la generación distribuida, con todas estas nuevas políticas o pilares que ha tenido a bien considerar la Secretaría, pero que no se puede quedar en un documento teórico. Si no se aplica, no está en las páginas amarillas. Será un buen ejercicio, pero hasta ahí nada más. Está bien lo que están haciendo, pero falta dar un par de pasos que empaquen bien la estrategia. Muy bien, Juan. Bueno, no sé si para ir cerrando, digamos, pues estamos a las 4:03. Quisiera pues darte las gracias, Juan, a menos que haya otra pregunta adicional que alguno de la audiencia pues quiera comentar. Aquí salió una más, bueno, que va en la misma línea, pero creo que la comentó Quintero, que tiene que ver con que si es justificable o no el tema de cobrársela. ¿Cuál es tu opinión? Si es justificable que tenga que ser la ACEP que dictamine el uso o más bien el cobro de la CPG en vez de que sea un producto libre, ¿no? Yo estoy elaborando un poquito la pregunta porque también me queda como un tema de concepto, de principio, basado en que estamos en un mercado que está hoy restringiendo la venta de un producto, que es la potencia, y que en un momento dado fue libre.
¿no? Yo personalmente, como gran consumidor en Grupo Melo, compramos potencia directamente a un generador y la energía asociada, ¿no? Entonces, no sé, cuál es tu perspectiva, qué nos pudieses ampliar en esa pregunta conceptual? Sí, yo también considero que ese debe ser un renglón que debe manejar que no debe estar en el paquete que pueda ofrecer el generador a, a un inversionista o un gran cliente eh, eh, con un chaleco de fuerza, con una camisa de fuerza. Cada empresa sabe y puede probablemente determinar cómo es su costo, y no que sea un costo, un hachazo, sino que esté al criterio de la propia empresa cómo lo aplica y hasta dónde. Me parece que por lo que hablé con Percy, por ahí vienen en esa dirección. Sin embargo, yo quisiera, Quintero y Jorge, que tengamos un poquito de paciencia y en 3 semanas más que tengamos a Percy ya nos dé una respuesta mucho más contundente que la que le podría dar yo, porque la mía sería una apreciación y estoy seguro que Percy vendrá con argumentos bien bien firmes y bien justificados, porque este es un tema que Agrandel ya ha venido tratando. Algunos agentes de mercado se han preocupado, pero entonces cuando llegó la hora de quién hace el estudio, no había nadie que se metiera la mano en el bolsillo. Bueno, por lo menos se lo metió Daniel, pues entonces esperemos que Percy, que además de brillante, vive eso permanentemente, nos diga cuál es el camino que él recomienda. Siempre va a haber un poquito de muñequeo con otros agentes, pero eso es parte de la dinámica, ¿no? El que tiene que abrir el abanico para que estas discusiones y conversaciones se den es efectivamente la SEP, ¿no? Muy bien, Juan, y aquí tenemos una última pregunta. Sube Eduardo Diez, pregunta, ¿en algún momento se ha propuesto bajar el límite de 100 kilowatts en demanda para poder suscribir contratos como gran cliente? Esto como alternativa para proyectos de eficiencia energética más accesible a medianos consumidores. Por el lado de Grandel me voy a tomar el atrevimiento, Juan, para comentar que sí, como gremio que busca el beneficio del consumidor y que a la misma vez quiere ser el punto de encuentro, hemos hecho esas consultas. Definitivamente está en el paquete, pero no ha pasado nada aún. Y bueno, no sé, Juan, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves esto? Eh, yo realmente siento que con el tiempo las distribuidoras también van a tener que poner por su lado para que el tema distribución, comercialización tenga algún nivel de, de flexibilidad y cuando eso suceda, pues en ese momento, pero es que estas cosas hay que hacerlas por calendario, ¿verdad? Eso no puede ser de que, bueno, vamos a empezar aquí, pero ¿para cuándo? Pero ¿para cuándo? Con fechas reales. Yo que soy un hombre de proyectos, me gusta trabajar las cosas con fechas reales. Entonces, eh, pudiera ser, yo creo que entre más gente de mercado hay, se crea un nivel mayor de competencia y si hay un mejor de competencia, se comienza a hacer atractivo un mercado, incluyendo los mismos generadores que también tienen flexibilidad para grandes clientes ofertar condiciones especiales. El gran cliente no solamente es un gran cliente para generadores, el gran cliente debería tener una condición de negociación particular con la propia, con la propia distribuidora, ¿por qué no? Señores, nosotros tenemos un mercado que ya va
empezó en el 97, creo. Que ya va como por el año, si no, si mínimo anda por el año 22 o 23. Yo creo que ya es hora que hagamos cosas interesantes, ¿no? Yo creo que llevamos haciendo muchos años la misma cosa. Y nos Así hemos, es. y nos hemos estado montando en un mundo tan dinámico, nos hemos montando en los errores. A mí lo único que me preocupa de soltarle la mano a la ley 6 es la actual asamblea, pero bueno, algo habrá que hacer. Pero sí hay que empezar a revisar las cosas y discutirla bien de manera que en la asamblea vayan a sustentarse y no que estén inventando otras cosas que no sean las que se están buscando para que el mercado sea más eficiente con reglas que ya no las tiene nadie, que ya pasaron. Ese tiempo pasó ya. Muy bien, Juan, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos los que nos están hoy sintonizando. Y gracias a ti, Juan, por tu punto de vista. Y sin duda, pues hay mucho que hacer. Este tema de la CPG se pone caliente, ya quedan pocos meses. Y bueno, veremos con más detenimiento las propuestas que hay en la mesa y esperemos pues que esto sea digamos, una base para comenzar a discutir y sin duda hay muchas otras cosas que hacer. Así que, pues, así damos por terminado pues esta conferencia. Nuevamente, gracias a todos y bueno, los esperamos en abril 7 para esta presentación que estamos seguros va a ser de mucho interés para los grandes consumidores y de igual forma para el consumidor regular, porque de alguna manera u otra los costos se trasladan, ¿no? Y esperemos que podamos buscar mayor competitividad en el mercado eléctrico. Así una vez más, pues gracias y bueno, estamos en sintonía prontamente. Saludos a todos.